Buen día, profesora. El día de hoy, el grupo y yo le vamos a presentar sobre el tema de los cambios y permanencias entre 1930 y 1990, si nos beneficia o no en el momento actual. Y bueno, espero sea de su agrado. Cambios y permanencias en el Perú, 1930-1990. Esta exposición tiene como objetivo analizar los cambios y permanencias en el Perú en el ámbito político, económico y social durante el periodo de 1930 a 1990. Golpe de 1930. El presidente Augusto Leguía fue derrocado por un golpe de Estado liderado por Luis Miguel Sánchez Cerro. Este hecho marcó el fin del llamado oncenio de Leguía, un periodo de 11 años de gobierno autoritario. Aunque impuso obras de modernización, su mandato también estuvo marcado por el endeudamiento externo y la depresión política. La represión política. La crisis económica deriva de la Gran Depresión y el descontento social facilitaron su caída, abriendo paso a una etapa de inestabilidad en el Perú. Intervención militar en la política. La política peruana estuvo marcada por la inestabilidad y el autoritarismo militar. Por ejemplo, el golpe de Estado en 1948 por Manuel de Odría, golpe de Estado en 1962 por las Fuerzas Armadas y el golpe de Estado en 1968 encabezado por Juan Velasco Alvarado. Retorno de la democracia en 1980. En 1980, tras más de una década de gobiernos militares, se restableció la democracia en el Perú, con la elección de Fernando Belaúnde Terry como presidente. Este retorno marca el fin del régimen militar iniciado en 1968. Belaúnde ya había sido presidente antes y representaba más una esperanza en la estabilidad y apertura de democracia. Sin embargo, su segundo gobierno enfrentó serios problemas, como el inicio del conflicto armado interno con Sendero Luminoso y una creciente crisis económica. El APRA y Alan García. En 1985, el partido APRA, uno de los más antiguos e importantes del país, accede por primera vez al poder con la elección de Alan García como presidente. Su llegada generó muchas expectativas, especialmente entre sus sectores populares y el pueblo. Al inicio tuvo gran apoyo, pero con el tiempo su gobierno se vio afectado por una gran crisis económica, hiperinflación y el avance de la violencia interna. Las líneas de tiempo de 1930 a 1990. Empezamos por el golpe a Leguía, seguimos con el golpe de Odría, después el golpe militar, pasamos al golpe de Velasco Alvarado, llegamos a calmarnos, a estabilizarnos entre comillas con el retorno democrático de Belaúnde y seguimos con el gobierno de Alan García. Bueno, ahora voy a hablar sobre las reformas mal ejecutadas. La reforma agraria de 1969, impulsada por el gobierno de Velasco Alvarado, buscaba justicia social, redistribuyendo tierras a los campesinos. Aunque tuvo buenas intenciones, fue mal ejecutada. Muchas tierras se entregaron sin apoyo técnico ni recursos, lo que redujo la productividad. Además, las cooperativas creadas fueron mal organizadas, generando conflictos y abandono de tierras. Este dejó consecuencias negativas en el campo, como pobreza y baja producción, que aún se sienten hasta hoy. Cambios y permanencias económicas. Entre 1930 y 1990, podemos destacar el modelo de sustitución de importaciones, que básicamente fue una política económica que buscó cambiar, reemplazar algunas cosas, productos importados de producción nacional, promoviendo así la industria local y poder ampliar el modelo económico. Otro fue las nacionalizaciones entre 1968 y 1975, que básicamente se centró en cuatro puntos que vienen a ser el petróleo, minería, bancos y finanzas y la reforma agraria. Otro punto que tenemos es la crisis económica de los años 80, que es lo cual generó una hiperinflación. La moneda perdió valor rápidamente, los precios subían diariamente, asimismo afectando especialmente a los pobres que no, por no tener recursos, pues tenían problemas. La inflación llegó a niveles extremos, más de 7000% en 1990. Algunas permanencias que quedaron fue la pobreza rural, que bueno, cabe recalcar que es persistente hasta el día de hoy, y la baja productividad agrícola. Buenas tardes, soy la alumna Luz Villarán y en esta oportunidad les voy a hablar sobre los cambios y permanencias sociales en el Perú. Desde la década de 1980, millones de personas migraron del campo a la ciudad, generando rápidamente un crecimiento urbano
Este periodo estuvo marcado por un conflicto armado interno que causó violencia y un alto costo social. A pesar de los cambios, a pesar de eso, la desigualdad y la discriminación a los pueblos indígenas y campesinos persistió, reflejada en el acceso de desigualdad a la educación, a la justicia. Es por esto que se realizaron intentos de mejorar la educación, promoviendo una educación técnica y, y expandiendo la cobertura en zonas urbanas. La crisis económica de los 80 no se explica solo por la gestión estatal, sino también por los factores internacionales y la compleja realidad sociopolítica del- de nuestro país en ese instante. Por eso que no estamos ah, de acuerdo en que la reforma agraria eh, fuera beneficiosa. Gracias. La persistencia de la exclusión social en el contexto de la reforma agraria, desde un punto, vamos a verlo desde un punto político, un punto económico y social. Podemos ver en el punto político la redistribución del poder. Esto va a ser la reforma agraria. Pretendía debilitar el poder de las oligarquías terratenientes, dando un protagonismo a sectores más humildes, más marginados que venían siendo, como los campesinos e indígenas, ¿no? La participación ciudadana, el Perú Bajo, que estuvo el gobierno de Velasco Alvarado, se impulsaron formas de organización campesina como las cooperativas y comunidades autogestionadas, fortaleciendo la participación política rural. Desde este punto de vista económico que vamos a ver ahora, el acceso a recursos productivos, la entrega de tierras a campesinos, les permitió acceder por primera vez a un medio de una producción fundamental para ellos. Las mejoras de producción local, en ciertos casos, se diversificó la producción y fortaleció las economías locales al reducir la dependencia del monocultivo para la exportación. Desde el punto ya social, por último, el reconocimiento de derechos históricos, ¿no? Muchos grupos indígenas, campesinos, recuperaron tierras ancestrales para ellos. La reducción inicial de desigualdades extremas, ¿no? En algunas regiones, la reforma alivió temporalmente a la extrema desigualdad de la tenencia de tierras. Bueno, hoy voy a hablar más que nada sobre la influencia que tuvieron los acontecimientos políticos y sociales en el Perú entre 1930 y 1990, más que nada sobre las consecuencias y el legado en el momento actual, ¿no? En el Perú. Bueno, dentro del legado político hay una cuestión o bueno, una pregunta que se nos queda así bien clave, que es, ¿qué legado político dejaron estos años, ¿no? Dentro de todos esos años que percutió o ocurrió, marcó mucho la inestabilidad política. Durante este periodo el Perú vivió varios golpes de Estado, gobiernos militares, mucha inestabilidad, como lo comenté. Eso también hizo que muchas personas perdieran la confianza sobre el tema de los políticos, los partidos políticos, sobre las instituciones democráticas. Hasta el día de hoy, ¿no? Esto se ve. Eso se nota en la actualidad que pues muchas personas desconfiamos en los temas políticos, ¿no? Y pues esto es un sistema que hasta el momento no nos representa, ¿no? Bueno, también está lo que es la reforma, la reforma agraria, en este caso, ¿cómo repercutió la reforma agraria en el presente? ¿No? Bueno, en este caso también la reforma agraria quiso acabar con los latifundios
y darles tierras a los campesinos, lo cual fue muy importante para la justicia social, pero también trajo muchos problemas consigo. Bueno, se dividieron las tierras en muchas partes pequeñas bajo la productividad y pues también hasta el día de hoy hubo muchos conflictos y el uso de los terrenos en el campo, ya que al dar estas partes de terreno, o ejemplo, unas haciendas, el Estado decía, ok, voy a tomar tus tierras y voy a dividirlo para las personas que no tienen. Bueno, al dividirlo a estas personas no eran campesinos, no eran nada, ellos, bueno, simplemente obreros tal vez, pero ellos no sabían, no veían la importancia, no eran personas con que quizás ellos digan, sí, vamos a hacerlo, sí se puede hacer, yo sé un poco de temas de cosechar y eso no. Al contrario, el Estado creyó que al dar estas partes de terrenos, pues ellos sí iban a dar buena productividad, pero al ver que no, pues se dieron cuenta que pues era una opción o una ley que pues no fue tan favorable que digamos para ese entonces, porque no hubo la exportación, hubo mucha pérdida en las tierras también, pero bueno, esto dejó como muchos problemas de productividad, como ya lo vine mencionando, ¿no? Y bueno, también hay otro tema que es el impacto. Como comenté, pues estas personas no estaban aptas o mucho menos tenían los conocimientos base para poder llevar a cabo estos terrenos que realmente tengan el resultado que ellos querían, ¿no? No se pudo, no se cumplió y por eso fue como que problemas, mucho caos también porque hubo muchas pérdidas y también disgustos de las personas que hicieron con mucho esfuerzo, trajeron estos terrenos y al ver que pues no sabían cómo administrarlo, pues fue una opción y una ley muy mala, ¿no? Una ley donde realmente no dio mucho impacto. Bueno, sí dio mucho impacto social, disculpe. También está en qué impacto tuvo sobre el armado interno, ¿no? Bueno, hubo un conflicto armado interno entre los años 80 y los 90, donde el país vivió un conflicto donde realmente fue muy fuerte, ¿no? Con grupos a ver, con grupos como Sendero Luminoso, terroristas, hubo mucha muerte, fallecieron un montón de personas, más de 69.000 personas que fueron, ¿no? Estas comunidades literal quedaron sin familia, marcadas por la violencia. Hoy todavía hay familias que buscan pues la justicia, ¿no? Al paso, ¿no? Que pues todo esto dejó más que nada una violencia y el Estado violó muchas partes de los derechos humanos, ¿no? Que se debió acoplar, se debió pues respetar, ¿no? Pero pues todo esto pues fue a causa de Sendero Luminoso, de militares, también de Fuerzas Armadas y un montón de cosas más que de verdad hoy en día todavía hay personas que desean llevar justicia por lo que pasó, por lo ocurrido. ¿Cómo influyó la migración interna en la identidad nacional? Bueno, aquí dentro de la migración interna, identidad nacional, pues transformó mucho la identidad peruana, ¿no? Promoviendo una mayor visibilidad de lo andino, lo indígena, en la vida urbana, influyendo en la música, la comida, también en lo político, en la cultura. Y pues muchas personas migraron del campo de la ciudad buscando mejores oportunidades donde esto cambió la identidad del país. Lo andino y lo indígena empezaron a tener más presencia en la vida urbana. Ahora lo vemos reflejado en la música, en la comida, en el arte y también en lo político, como ya les había comentado. Hoy en día se ven muchas canciones así fusionadas, como la chicha, lo criollo, o sea, es criollo más cumbia, creo, criollo más, pero todo se ha ido fusionando, todo se ha ido mejorando, ¿no? Pero esto fue debido a la migración que dieron nuestros ancestros, ¿no? Como conclusión, la reforma agraria fue una medida clave para avanzar hacia la justicia social al dar acceso a tierra a campesinos y pueblos originarios, fortaleciendo así la participación política de ellos. Mejoró oportunidades económicas en el campo y promovió la inclusión de sectores históricos incluidos. A pesar de sus limitaciones, significó un paso importante en la historia de nuestro país.
Bueno, también se sabe que, bueno, dentro de los años 1930 y 1990, el Perú vivió profundos cambios, tanto como gobiernos inestables, crisis económicas, conflictos sociales, la reforma agraria, que como bien se ha sido mencionado, ha sido muy fuerte dentro de la economía también, la crisis económica, como ya le estaba comentando. Todo esto fue un intento importante de justicia social, pero tuvo consecuencias mixtas. Si bien redujo el poder de los grandes, bueno, de las grandes haciendas, también generó baja productividad en visión de las tierras, y pues desde la mirada crítica, ¿no? Esto fue necesario, pero fue mal implementada, ¿no? Quizás sí aportó mucho, pero también fue un poquito mal implementada y sus efectos aún se sienten hoy en el campo peruano, ¿no? Aprender de estos procesos es la clave para no repetir errores y construir un país más justo y democrático, ¿no? Y bueno, ya por dar culminado esto, lo que pasó en estas décadas dejó huellas profundas en el Perú de hoy, tanto como les comenté, que fue la desconfianza política, problemas en lo agro, heridas por la violencia y una identidad nacional que sigue transformándose día a día. Bueno, donde también se puede entender que esto ha pasado, este pasado nos ayuda a construir un futuro mejor, ¿no? Y bueno, aquí puse una frase que pues realmente, como ya lo mencioné, aquí es más resumido, que es conocer nuestro pasado es la clave para entender los desafíos del Perú actual. O sea, toda esta información nos ayuda, si bien es cierto, fue beneficioso, sí, pero también no tanto, porque a la vez no hubo una buena administración, no, gracias a esto no se pudo exportar bien, el Estado creyó que estaba dando una buena ley, pero realmente, pues, se dieron cuenta que estaban errados. Pero esto es una historia, ¿no? En mi parte, en lo personal, yo creo que no estaría de acuerdo, por lo mismo que uno consigue con mucho esfuerzo tierras y para que sean arrebatadas y por el Estado y te digan, no, que vamos a dividirlo, creo que es a dónde se va nuestro esfuerzo, ¿no? ¿Para qué trabajaríamos entonces? Pero bueno, todo esto nos lleva a solo una consecuencia que es más que nada conocer, ¿no? Conocer bien nuestro pasado para no repetir los mismos errores. Espero que haya sido de su agrado toda esta información, profesora. Muchas gracias. ¿Cómo influyó la migración interna en la identidad nacional? Bueno, aquí dentro de la migración interna, identidad nacional, pues transformó mucho la identidad peruana, ¿no? Promoviendo una mayor visibilidad de lo andino, lo indígena, en la vida urbana, influyendo en la música, la comida, también en lo político, en la cultura. Y pues muchas personas migraron del campo de la ciudad buscando mejores oportunidades donde esto cambió la identidad del país. Lo andino y lo indígena empezaron a tener más presencia en la vida urbana. Ahora lo vemos reflejado en la música, en la comida, en el arte y también en lo político, como ya les había comentado. Hoy en día se ven muchas canciones así fusionadas, como la chicha, lo criollo, o sea, es criollo más cumbia, creo, criollo más, pero todo se ha ido fusionando, todo se ha ido mejorando, ¿no? Pero esto fue debido a la migración que dieron nuestros ancestros, ¿no?